Dios les bendiga. Bienvenidos a la plataforma bíblica de la Iglesia Cristiana Senda de Amor, una iglesia para toda la familia. Y estamos contentos y gozosos de poder nuevamente estar con ustedes a través de este medio, después de un tiempito, ¿verdad?, en el cual el Señor nos permite nuevamente poder compartir con ustedes palabras que el Señor ha ministrado a nuestro corazón y que sé que van a ser de edificación para sus vidas. Y en esta ocasión he puesto como título a esta plataforma: ¿realmente tengo que congregarme? Y fíjese que es que en estos pasados meses, este año, de hecho, en el transcurso de la vida cristiana, me he topado con personas, familias, amigos, quienes afirman que no necesariamente necesitan congregarse para mantener una relación personal con Dios y que ellos pueden establecer, ¿verdad?, su relación sin tener que congregarse, su vida espiritual sin tener que asistir a ninguna iglesia. Y eso pues básicamente, ¿verdad?, me motivó a reflexionar y meditar un poco en lo que dicen las Escrituras referente a este tema en particular. Y fíjese que ciertamente la salvación es un asunto personal, es un asunto individual de cada persona. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que Jesucristo fue enviado a morir en una cruz por toda la humanidad porque su deseo es que nadie se pierda, sino que el Padre ama a toda la humanidad y quiere que todos tengan un encuentro personal con Él, encuentren el camino, la verdad y la vida que es a través de Jesucristo. Y ciertamente la salvación es un asunto individual y es un asunto personal. La salvación no va a provenir por usted congregarse, ciertamente también. Fíjese que podemos llevar años en medio de una congregación y no necesariamente están las personas, ¿verdad?, convertidas o entregadas a Jesucristo. Pudieran pasar años, estar sentados entre nosotros, pero como dice la palabra, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Como también podemos tener personas que sí se han entregado al Señor, han recibido la salvación a través de Jesucristo y no se congregan en ningún lugar. Sin embargo, el tema ¿verdad?, que el Señor pone en mi corazón es por qué debemos congregarnos. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Por qué es que se instituyó la iglesia como un medio de mantener una relación personal con Dios y con los demás? Así lo afirma la palabra del Señor también en los mandamientos, cuando dice en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y también el segundo mandamiento, Jesucristo dijo que era semejante a este primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no es un asunto de amor meramente, no es un asunto de salvación meramente, es que algo ocurre cuando nos congregamos y estamos todos unánimes y juntos, que el amor de Dios y su plenitud se manifiesta cuando estamos en congregación. Así que la salvación ciertamente proviene por confesar con tu boca y creer con tu corazón que Jesucristo es el Señor. Tiene que haber una convicción en tu corazón de que esto es correcto. No obstante, la mayoría de las personas que yo conozco que han sido salvas y han entregado su vida al Señor, fíjese que ocurre porque alguien les habló, porque alguien les invitó a una iglesia, porque alguien les presentó el plan de salvación. Y recuerdo que hay una porción bíblica que dice que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les hable? Así que tiene que haber de alguna manera un lugar donde tú puedas recibir una enseñanza, donde tú puedas practicar una sana doctrina, y te invita y te impulsa a poder hablarle a otro de Jesucristo para que sean salvos, pero que también puedan disfrutar los beneficios y las bendiciones de estar en un solo cuerpo. Dice la palabra que es una bendición que podamos estar todos unánimes y juntos. Así que cuando yo tuve la experiencia de que una persona se me acercó para invitarme a una iglesia, y yo recuerdo que en aquel tiempo yo tendría alrededor de 12 años, estaba en séptimo grado, y tenía un compañero de estudio que me decía, Limari, tienes que venir, tienes que ir, y seguí insistiendo, y realmente yo no tuve ninguna experiencia en la cual yo pudiera
acercarme a Dios de manera personal, sino llega a ser porque yo creo que el Señor ya estaba trabajando con mi corazón desde hacía mucho tiempo a través de una tía que de pequeña me llevó a unas escuelas bíblicas de verano, posteriormente una vecina nos reunía los sábados en su casa y posteriormente pues me quedé en el aire porque ya no tenía ninguno de ellos y simplemente pasaron los años, yo estaba en mi casa, estaba con mi familia, no conocía, no había tenido un encuentro con Jesucristo hasta que este amigo en la escuela es el que me dice, tú tienes que venir a este lugar, tú tienes que venir a un festival de trovadores. Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo en un festival de trovadores? Esa música no necesariamente me gusta, pero a mi papá sí, pues déjame ver si mi papá quiere ir. Y recuerdo que aquella noche accedimos a ir a ese lugar. Y el amor de los jóvenes, de los adolescentes, de los hermanos que estaban allí fue tan y tan grande que ese amor me arropó de tal manera que permitió que mi corazón fuera lleno de un amor especial que no había experimentado antes. Y recuerdo que esas personas se hicieron cargo de buscarme, de llevarme para que yo pudiera regresar a la iglesia a cada servicio y pude escuchar las palabras que cautivaron mi corazón y que hicieron que yo me arrepintiera de todos mis pecados y me entregara al Señor Jesucristo. Mi vida fue transformada desde ese entonces. Recuerdo que cuando cumplí 15 años en el 1998, aquel enero, decidí bajar a las aguas y entregarme de lleno al Señor y poner mi vida en las manos de Él. También recuerdo aquel quinceañero cuando de repente todas las fiestas de la familia tenían bebidas alcohólicas y en mi corazón había una profunda convicción, no quiero bebida. No quiero baile, no quiero hacer lo que otras personas, lo puso el Espíritu Santo en mi corazón porque tenía un trato muy especial para comenzar a tener unos tiempos de consagración. No significa que en el proceso de la vida no cometí errores, no significa que esto es una perfección, significa que estamos en una santidad progresiva y que el hecho de estar los unos con los otros en medio de la congregación permite que podamos exhortarnos, que podamos amarnos, que podamos poder crecer y madurar en la fe, en la unidad, en la madurez de lo que el Señor quiere para la vida cristiana mientras estemos en esta tierra, porque tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Así que en medio del desarrollo de la vida cristiana es importante que podamos estar en un solo cuerpo, que podamos estar todos juntos, porque hay cosas que vamos a aprender y hay cosas que el amor de Dios se va a manifestar cuando estamos en comunidad, cuando estamos en congregación, cuando estamos reuniéndonos para lo que el Señor quiere que nos reunamos. Así que me ocupa pensar que Jesucristo viene a buscar a una iglesia y que esa iglesia está conformada por individuos que forman parte de un mismo cuerpo, que tienen comunión con Dios, pero que también tienen comunión los unos con los otros, con los hermanos en la fe, que se reúnen para cumplir su llamado, para cumplir su asignación, para poder predicar este evangelio a toda criatura. Se reúnen para encontrar su propósito en esta tierra y poder cumplir con la gran comisión. Así que pensar que tengo mi fe y que no tengo que congregarme puede limitar a otros de conocer a ese que te ha dado la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Quizás tú puedes salvarte, pero el resto de la gente que está a tu alrededor irá al infierno si no conocen este evangelio. Por lo tanto, la función de la iglesia y el congregarse es vital para poder cumplir con la gran comisión. Dice Lucas 2 que en una ocasión estaban los padres de Jesús yendo al templo en Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando regresaron se dieron cuenta que Jesús no estaba en medio de ellos. Así que lo buscaron por un día, no lo encontraron y decidieron regresar a Jerusalén. Eso está en Lucas 2, 46 al 52. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban con su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló
y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amados hermanos y amadas hermanas, es importante que podamos congregarnos para poder crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si Jesucristo tuvo que ir al templo y expresarle a sus padres que en los negocios de su padre le era necesario estar, yo quiero que tú sepas que en los negocios de tu padre te es necesario estar. Mateo 18:20, una de las afirmaciones que Jesús hizo a sus discípulos es que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Y sabemos que Dios está en todas partes y que ciertamente Él escucha nuestras oraciones, pero también es cierto que algo ocurre cuando estamos reunidos en su nombre y es que Él está ahí en medio nuestro. Así que Hechos 1:14, luego de la ascensión de Jesucristo, luego de haber muerto, haber resucitado y haber ascendido, dice la palabra en Hechos 1:14, que perseveraban los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 2:1 muestra nuevamente que estaban reunidos. Dice, estaban todos unánimes y juntos cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que hay algo de Dios que ocurre cuando estamos todos unánimes y juntos, cuando estamos todos reunidos, cuando el maestro se presenta en medio de la reunión donde hay 2 o 3 o más congregados para exaltar, adorar y bendecir su santo nombre. Hechos 2:44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Así que si usted se pregunta que si es importante congregarse, permítame responderle que conforme a las Escrituras, la respuesta es sí, debemos congregarnos. Razones por las cuales debemos congregarnos. Número 1, porque es vital para tu crecimiento espiritual. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es importante para tu crecimiento espiritual. Número 2, para que podamos participar en la adoración congregacional, corporativa, donde está el cuerpo de Jesucristo. Dice la palabra que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tales adoradores es necesario que le adoren porque Él habita en medio de la alabanza. El Salmo 22:22 dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El Salmo 49 dice, he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. El Salmo 68:26 dice, bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros, linaje de Israel. Hebreos 2:12 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación cantaré himnos. La tercera razón por la que debemos congregarnos es porque somos un solo cuerpo y el Señor reparte dones para que nos ayudemos los unos a los otros. Este es el lugar donde los discípulos, los creyentes, pueden amarse unos a otros, exhortarse unos a otros, considerarse unos a otros para estimularse el amor y a las buenas obras, servirse unos a otros, instruirse unos a otros, honrarse unos a otros y añadiría yo algo más, corregirnos y amonestarnos unos a otros por el bien de nuestro crecimiento espiritual. Cuarta razón por la que debemos congregarnos, dice el Salmo 133,
del 1 al 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Número 5, porque produce alegría. El salmista decía en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que decía, a la casa de Jehová iremos. El número 6, la razón por la que recibimos la enseñanza y las herramientas para que tus hijos amen a Dios y cuando sean viejos no se aparten de Él. Usted va a recibir las estrategias, las enseñanzas, las explicaciones, la palabra, la cual tú la hablarás en tu casa, estando en el camino, al acostarte, al levantarte, la pondrás en los postes de tus puertas y hay una asignación que tú vas a poder cumplir y que vas a garantizar que tus hijos también la aprendan, puedan continuar y puedan disfrutar de la bendición de ser salvos como tú también lo fuiste, o como tú también lo eres, o como tú también lo serás, si te dispones a recibir a Jesucristo como tu Salvador y a seguir los mandamientos que Él te prescribe hoy. La razón número 7 de por qué debemos congregarnos es porque es un mandato. Es la voluntad de Dios para los creyentes. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La llegada del fin y de los tiempos del fin nos debe impulsar a no dejar de congregarnos. Decía el salmista, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. La próxima razón por la que debemos congregarnos, hermanos, es por amor. Porque si realmente amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, dice Juan 13:31. Y finalmente, concluyo diciendo en primera de Juan 1:7, porque es la evidencia de que estamos en la luz de Jesús. Dice la palabra, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si permanecemos aislados, nunca escucharemos la predicación, la enseñanza, nunca tendremos las oportunidades de poder servir a otros en el nombre de Jesucristo. Así que yo te invito hoy a que si esta pandemia o las razones que sean te has trastocado y tú has decidido no volver a congregarte, o simplemente tú eres de los tantos que han afirmado y que he escuchado personalmente que han dicho, yo no necesito congregarme para ir al cielo. Yo no necesito congregarme para ser salvo. Yo te pido en este día que tú reflexiones en estas palabras, en estos versos, en estas escrituras que el Señor te está dando en el día de hoy y reflexiones y medites en ellas y le pidas a Dios que te dé el deseo ferviente en el corazón de poder congregarte para poder fortalecerte en la fe, en la unidad y en la madurez. Recuerda que Dios está más preocupado por tu crecimiento espiritual que tú mismo. Si estás viendo esta transmisión hoy y no te has vuelto a congregar, regresa a tu casa. Y si no tienes un lugar donde congregarte, haz de Senda de Amor tu iglesia, una iglesia para toda la familia, la cual es amorosa, generosa, bíblica y misionera. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y gracias por la oportunidad de poder estar juntos en esta nueva edición de la plataforma bíblica. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.